Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, donde la farándula turca nos da más material que Netflix. Hoy, agárrense fuerte porque les traigo una bomba que va a hacer temblar Estambul y todas las redes sociales. ¿Recuerdan ese rumor que llevamos años escuchando, ese rumor que nos mantenía despiertos por las noches, ese rumor que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía? Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será que finalmente Kerem confesó ese amor secreto que todos sospechábamos? Pues prepárense porque vamos a desmenuzar esta noticia, analizar cada detalle y, como siempre, les daré mi opinión sin filtro. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Sí, justo aquí abajito. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán las noticias más jugosas, los chismes más calientes y, por supuesto, todo el drama que amamos de la farándula turca. Además, al suscribirse entran automáticamente en el sorteo de un pack exclusivo con productos de belleza inspirados en Hande Erçel. ¿Qué más quieren? A suscribirse ya. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia que ha incendiado las redes sociales es la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre sus sentimientos por Hande Erçel. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, resulta que hace unos días, Kerem dio una entrevista a una revista muy importante en Turquía. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, algunas frases que dijo durante la entrevista han sido interpretadas por muchos como una declaración de amor encubierta. Sí, encubierta. Porque Kerem, como buen galán turco, sabe mantener el misterio. En la entrevista, le preguntaron a Kerem sobre su experiencia trabajando con Hande en la exitosísima serie Sen Kalkam. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Kerem respondió con unas palabras que, a mi parecer, van mucho más allá de una simple amistad o compañerismo profesional. Dijo algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida. La admiro profundamente como actriz, pero también como ser humano. Su energía es contagiosa y su sonrisa ilumina cualquier lugar. Trabajar con ella fue una experiencia única e inolvidable. ¿Lo ven? ¿Lo sienten? La tensión romántica está en el aire. No me digan que soy la única que piensa que esas palabras suenan a algo más que una simple amistad. Además, no olvidemos que Kerem y Hande fueron pareja en la vida real durante un tiempo. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Todos los que seguimos la serie Sen Kalkam pudimos ver la química que había entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era evidente que se querían, que se admiraban y que disfrutaban mucho de estar juntos. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación terminó. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos decían que era por la presión de los fans, otros que era por problemas de agenda, y otros más que simplemente se había acabado el amor. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la separación fue un duro golpe para muchos de nosotros, los fans que soñábamos con verlos juntos para siempre. Ahora, con esta supuesta confesión de Kerem, las esperanzas se han reavivado. Muchos creen que Kerem nunca dejó de amar a Hande y que esta entrevista es una forma de confesar sus sentimientos sin ser demasiado explícito. Es una jugada maestra. Deja la puerta abierta a la reconciliación, pero al mismo tiempo no se expone demasiado. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿qué piensa Hande de todo esto? Bueno, hasta el momento Hande no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido en silencio como suele hacer cuando se trata de su vida personal. Algunos dicen que está esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, otros que no quiere saber nada de Kerem y otros más que está jugando al despiste para mantener el interés mediático. Hande es una experta en el arte de mantenernos en vilo. Lo que sí sabemos es que Hande está enfocada en su carrera. Está trabajando en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y parece estar muy contenta con su vida. Además, ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres en los últimos meses, aunque ninguno de esos rumores ha sido confirmado. El más sonado, claro está, fue su breve romance con el magnate Hakan Sabank, un romance que tuvo a toda Turquía hablando y que, aunque pintaba para algo serio, se desvaneció tan rápido como apareció. Pero claro, ¿quién puede culpar a Hande de querer disfrutar de su soltería y explorar sus opciones? La chica está en la cima del mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Pues bien, la supuesta confesión de Kerem ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. Sin embargo, hasta que Hande no diga nada al respecto, todo seguirá siendo una especulación. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo creo que entre Kerem y Hande aún hay mucho fuego por encender. Personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja hermosa y que se complementan muy bien. Además, la química que tienen es innegable. Pero al final, la decisión es suya. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que quieren para su futuro. Así que mis chismosos mantendremos los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para traerles cualquier novedad sobre este culebrón turco. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es solo una ilusión de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajito, que me encanta leer sus opiniones. En resumen, hoy hemos analizado la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre sus sentimientos por Hande Erçel. Hemos visto cómo esta noticia ha incendiado las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las palabras de Kerem y hemos considerado la posición de Hande ante todo esto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que aquí en su canal de Noticias del Corazón encontrarán siempre las noticias más jugosas, los chismes más calientes y todo el drama que amamos de la farándula turca. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial. Déjenme sus comentarios aquí abajito sobre qué otros temas les gustaría que abordáramos en nuestros próximos vídeos. ¿Quieren saber más sobre la vida de Can Yaman? ¿O prefieren que investiguemos los últimos romances de Demet Özdemir? Díganme que les interesa y haremos lo posible por complacerlos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Pero espérense, que todavía no hemos llegado al fondo de este drama. Para entender completamente la magnitud de esta confesión, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Recordemos el fervor que desató Sen Kalkapm. Fue una locura. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó el mundo entero. Y gran parte de ese éxito se debió precisamente a la química innegable entre Kerem y Hande. Esa química traspasaba la pantalla. Los fans no solo veían a Eda y Serkan, sino que veían a Kerem y Hande enamorados, riendo, disfrutando el uno del otro. Cada mirada, cada sonrisa, cada toque era analizado al milímetro. Los foros de fans se llenaban de teorías y especulaciones sobre su relación. Y cuando finalmente confirmaron su romance, el mundo estalló de alegría. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Los veíamos viajar juntos, compartir momentos especiales, apoyarse mutuamente en sus proyectos. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, el golpe fue aún más duro. Parecía que el amor verdadero no existía, que ni siquiera las parejas más perfectas podían escapar del destino. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido sus propios caminos. Han tenido éxito en sus carreras, han conocido a otras personas, pero siempre ha estado ahí esa sombra, esa pregunta sin responder, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Podría haber una segunda oportunidad? Ahora, volviendo a la entrevista de Kerem, es importante analizar el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Esa herramienta infalible para descifrar los verdaderos sentimientos de las personas. Según algunos expertos, durante la entrevista, Kerem mostraba signos de nerviosismo, pero también de sinceridad. Sus ojos brillaban al hablar de Hande y su sonrisa era genuina, no forzada. Y las palabras, claro está, son importantes. Pero aún más importante es el tono con el que se dicen esas palabras. Y según quienes estuvieron presentes en la entrevista, el tono de Kerem era suave, cariñoso, nostálgico. Era como si estuviera hablando de un amor perdido, de algo que significó mucho para él y que aún recuerda con cariño. Pero ojo, no nos dejemos llevar por la emoción. Recordemos que Kerem es un actor profesional, un maestro del arte de la interpretación.
Podría estar jugando con nuestras emociones, alimentando el rumor para generar más interés mediático. Después de todo, cualquier noticia que involucre a Kerem y Hande es garantía de clics y portadas de revista. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hande. Su silencio es ensordecedor. Su negativa a comentar la entrevista de Kerem solo alimenta aún más las especulaciones. Está protegiéndose de un posible dolor. Está esperando una señal más clara por parte de Kerem. O simplemente no le importa en absoluto lo que diga su expareja. Sea cual sea la razón, su silencio es una jugada inteligente. Mantiene el misterio, mantiene el interés, mantiene a todos hablando de ella. Hande es una mujer inteligente e astuta, que sabe cómo manejar su imagen pública. No es ingenua y sabe perfectamente el poder que tiene sobre los medios y sobre los fans. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos. Nadie sabe lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande excepto ellos mismos. Pero lo que sí sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón turco del año. Tenemos amor, desamor, intriga, especulación, y dos protagonistas que saben cómo mantenernos al borde de nuestros asientos. Así que, mis chismosos, prepárense para un largo camino. Esta historia está lejos de terminar y estoy segura de que nos dará mucho, mucho de qué hablar. Y mientras tanto seguiremos analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto, para intentar descifrar el misterio de Kerem y Hande. Porque aquí en su canal de Noticias del Corazón, no nos perdemos ni una. Hasta la próxima.